nuevamente con algo que tal vez es común, pero no sé si te lo han planteado, te lo has planteado alguna vez de la siguiente manera, que sería, ¿por qué usted debe de leer y estudiar la Biblia? ¿Por qué usted debe leer y estudiar la Biblia? Y déjame decirte que han habido muchas situaciones a través del tiempo con muchos personajes en diferentes lugares donde este libro ha cambiado para bien y para mal la vida y el destino de muchas personas, naciones, pueblos y de todo ser humano que ha tenido la oportunidad de leerlo dentro de la época en que fue escrito, porque en el Antiguo Testamento eran pergaminos, eran rollos. Y hay una frase que dice lo siguiente: tú al menos eres más feliz que yo. Tú al menos eres más feliz que yo. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo un reconocido erudito, especialista en literatura oriental, un hombre erudito en escritura, especialista, dice. Y le decía a un compañero que estuvo en una reunión lo siguiente: acabamos de filmar un programa de televisión que se transmitía semanalmente en toda la República Mexicana, imagínense, en todo México, por una conocida cadena televisiva, donde representantes de diferentes confesiones religiosas dialogaban acerca de la Biblia y su mensaje para todos los tiempos. Estaban hablando acerca de la Biblia y de su aplicación para todos los tiempos. ¿Verdad? Qué interesante. Yo hubiera querido escuchar ese programa, pero bueno, nunca lo vi ni lo conocí. Estoy conociendo la anécdota. Dice, estos dos personajes, tanto el erudito como el que está contando la anécdota, dice, fuimos invitados a participar, él como especialista en literatura oriental y yo como representante, y escuche de qué, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Era impresionante el conocimiento que tenía él de las lenguas y de la literatura de todos los países orientales, decía el adventista. Al terminar el diálogo en la televisión, este erudito dice, abordó al adventista y le preguntó lo siguiente: ¿cree usted sinceramente en la Biblia? ¿Para qué interesante? ¿Cree usted sinceramente en la Biblia? El adventista le dije, yo le afirmé mi fe en ella y le conté cómo la Biblia había cambiado mi vida. Él reconoció que en asuntos de fe no creía que la Biblia fuera la palabra de Dios. Este erudito no creía que la Biblia fuera la palabra de Dios. Qué interesante. Después le dijo al adventista, al menos veo que eres más feliz que yo que no tengo fe en la Biblia. A mí no me ha ayudado a creer. Vea lo que tiene cada persona en su mente: ambiente, gente, costumbres, hábitos, donde ha nacido. Esto es una lucha donde todo ser humano tiene que abrir cómo se abre campo y cómo busca la verdad. Es una lucha intensa, la salvación individual, y no es fácil. Jesús lo dijo en los evangelios, desde los días de Juan el Bautista en adelante, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. La gente que se mete y lucha por esto. El problema de este caballero, de este erudito, era que leía la Biblia como una obra de literatura, como un compendio de la sabiduría hebrea, pero no la aceptaba como la palabra de Dios para su vida. Para que el poder de la Biblia sea evidente, es necesario, oiga, es necesario esto. Vea lo que es necesario para que la Biblia sea un libro incorporado en la mente y en la vida de la persona. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que Él va a premiar a los que lo buscan de corazón sincero. Hay una influencia, hay seres celestiales que no vemos, que están influenciando al ser humano en su mente, en su diario vivir, para que puedan creer que este libro es la palabra de Dios y que este es el mapa, el camino, la brújula, el derrotero que lo llevará a puerto seguro. Este es un barco que lleva un capitán y va a llegar a puerto seguro. Eso es la Biblia. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, y termina este relato de la siguiente manera: la lectura y la obediencia. ¿Qué dije? La lectura y el estudio. Sí,
¿Qué más? La obediencia, porque hay muchos que leen pero no quieren obedecer. La lectura y la obediencia a los preceptos de las Sagradas Escrituras da muchísimos beneficios a aquellos que la leen, la obedecen y la siguen con fe. Esto es fe. Ahí dice, lo voy a hacer, voy a creer y Dios va a prometer, va a cumplir. Eso es fe. Veamos los beneficios que trae aquel que lee la Biblia, la estudia, la interpreta correctamente y lo hace con el debido espíritu de fe y obediencia. ¿Qué beneficios trae? Beneficios para el tiempo pasado los trajo, para el presente, para el futuro y para nuestra vida personal. Eso trae la Escritura. Y yo personalmente, para honra y gloria de Dios, doy testimonio de eso en mi vida y en la vida de muchos hombres y mujeres de diferentes edades que he conocido y han traído testimonio a mi vida. La Biblia es un libro, pero lo que está escrito tiene un poder de origen divino para cambiar la vida de un ser humano. Amén por eso. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por tu sintonía. Gracias de forma especial porque ya han pasado más de 3 años y empezamos como todo principio, difícil, y hoy nos hemos consolidado. Primero que todo, la honra y gloria para Dios, porque Él es el que hace todo en la vida. Y gracias por ustedes, porque la razón de nuestra existencia, después de Dios, son ustedes que nos escuchan y nos ven. Dios les pueda bendecir donde quiera que usted se encuentre. Y si es la primera vez que escuchas o ves este programa en redes sociales, en Radio Costa Rica, que puedas sacar un poquito de tiempo para que sigas nuestra programación. Te garantizo que lo que vas a recibir es bendición, viene de lo alto, es palabra de Dios. Ese es nuestro ministerio, informar al ser humano en todas las áreas para que pueda vivir una vida correcta y estar en armonía con el Creador y Dios pueda bendecirle y al final pueda alcanzar la vida eterna. Nuevamente a todos los que nos ven y nos miran desde su hogar, desde su oficina, lugar de trabajo, donde usted quiera que se encuentre, que Dios pueda bendecirle. Como es nuestra costumbre, siempre vamos a seguir abordando un tema, tema número 4, como es la historia a través de todas las edades, para ir conociendo cómo se ha venido desarrollando toda esta historia y hasta nuestros días cómo nos ha alcanzado, nos ha favorecido, nos ha afectado, quiénes somos y qué estamos, y quiénes somos y en qué estamos. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, Señor, qué inmenso privilegio es poder, Señor, saber que la oración es una de las llaves más importantes que abre las ventanas de los cielos, Señor, para que puedas inclinar tu oído y estés atento a las oraciones de mis hermanos y hermanas en diferentes lugares, Señor, que cierran sus ojos, y especialmente en esta programación en Radio Costa Rica y en las redes sociales que nos ven y nos escuchan diariamente y semanalmente, y que ya tienen años de estar en este ministerio siguiéndonos. Bendícenos, Señor, para que podamos crecer, no solo internamente en nuestra vida espiritual, sino también puedas añadir más personas a este ministerio. No estamos hablando de que puedan estar donde nosotros estamos, pero que se cumpla aquella promesa de San Juan 4, cuando el Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, dijo las palabras inmortales y que hoy tienen un cumplimiento en nuestro tiempo, porque tú, Padre Celestial, buscas adoradores en espíritu y en verdad, no aquí ni allá, sino a tales adoradores estás buscando, Señor. Que podamos tomar decisiones en diferentes lugares o nacionalidades para estar de parte de la verdad y de parte de lo que es correcto y tener como texto, como palabra en nuestra vida, en todo lo que hacemos, un escrito está basado en este libro sagrado. Señor, oramos por todas las personas que han recibido oración, respuesta a sus oraciones, también por los que están pidiendo y rogando, Señor, por diferentes necesidades, por todos nuestros hermanos en los diferentes grupos independientes
que existimos ya en el mundo entero, tanto en Sudamérica, Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, que hay tanto grupo independiente, Padre Celestial, que está trabajando en la predicación del Evangelio, que nos bendigas en los diferentes lugares y que puedas darnos los medios necesarios para seguir ayudando y compartiendo al ser humano, y nuestras oraciones, Señor, puedan recibir respuesta para que el ser humano pueda irse preparando y quitando todo aquello que está obstaculizando el camino para, Señor, al final de la historia alcanzar la anhelada corona de la inmortalidad, la que el apóstol Pablo dijo que no solo estaba reservada para él, sino para todos aquellos que esperaban la segunda venida de Cristo. Bendice estos medios de comunicación, a todos los que laboran, esposas, hijos, familiares, y a todos los que están en este ministerio, y especialmente, nuevamente, reitero, a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites todavía, Señor, trabajar con muchos hermanos a nivel mundial en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente que tanto necesita el ser humano. Padre, estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, dentro de lo que estaba mencionando, todo ser humano tendrá que tomar decisiones. ¿En qué momento serán decisiones definitivas? Bueno, solo sabe la eternidad. Pero ya hay gente que ha tomado decisiones definitivas en su vida. ¿Cómo te lo puedo mencionar? Como cuando un piloto de un avión toma la pista y se empieza a derrumbar para poder elevarse. Mientras no mueva la palanca de elevarse, ahí puede detenerse, puede hacer cualquier decisión puede tomar, pero cuando ya esa palanca se la mueve, ya el avión va a alzarse, ya no se puede echar marcha atrás. Igualmente, hermanos, hay personas que tienen que tomar decisiones, y esperemos que no tomemos decisiones definitivas o equivocadas o decisiones erróneas, Padre Celestial, porque las malas decisiones muchas veces nos han costado aún la vida misma. Te puedo decir que hay mucha gente que está en la sepultura porque decidió o se equivocó. Y esto, hermanos, es muy, muy delicado, y quiero que pongan mucha atención, es muy delicado, porque lo que nos estamos jugando no es una muerte física, sino es toda una eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Dice la Escritura, este libro santo y sagrado, dice que para toda la eternidad vivirán los redimidos. Entonces no podemos equivocarnos. Y déjame decirte que hay mucha gente que sigue llevando a su mente lo que él piensa, o lo que le parece, o lo que cree, o lo que me heredaron, o lo que me están enseñando. O sea, no están definidos, no tienen un criterio propio, no tienen una estabilidad en la seguridad de un escrito está. Hay mucha gente que está dependiendo de lo que heredó, de lo que le dijeron, de lo que piensa, de lo que cree, de lo que le parece, de las conclusiones humanas que saca. Hermano y hermana, esto es muy peligroso, porque al final puedas creer que estás en lo correcto y al final te puede llevar una sorpresa. La Biblia, en el libro de Eclesiastés, mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, de los tantos versículos que hay. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, versículo 14. He entendido, oiga, he entendido. Recuerde que el problema en Mateo 24, 37, 38, 39 y el apóstol Pablo y los profetas han dicho, el problema es que el ser humano no entiende, está falto de entendimiento por el deterioro, por el pecado, por la separación de Dios, por la desobediencia, por la rebelión, por la apostasía, por la mediocridad, por la enfermedad, por las situaciones económicas, por los vicios. Está casi incapacitado para entender, pero ya aquí en Eclesiastés Dios te dice a ti, me dice a mí, he entendido, y dele amén y dele gracias a Dios, ustedes son los que han entendido. Cuando usted va al libro de Daniel capítulo 12 dice, y los entendidos en el futuro resplandecerán como las estrellas en el firmamento, pero el que no entiende no va a resplandecer, más bien se va a perder. Dice, he entendido
que todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace será perpetuo porque es de origen perfecto. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él toman los hombres. Lo que Dios hace no se le quita ni se le agrega. ¿Entiendes eso? ¿Qué problema somos los seres humanos? No hay permiso para quitar o para añadir lo que Dios hace. Y este libro sagrado, que es su palabra, no hay autoridad para quitarle o para ponerle, como hacen muchísimos predicadores y oradores que agregan y le quitan este libro santo y sagrado. Esto es palabra de Dios, pero hay que entender que lo que Dios hace es perpetuo y perfecto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice la siguiente, la Escritura. No penséis, no penséis es que Dios le está diciendo a usted, ni se le ocurra llevarlo al pensamiento. Ni se le ocurra, no lo lleve al pensamiento. Porque usted lo lleva al pensamiento, tenga la seguridad. Ahí es donde se puede usted, como dice, deslizar, desviarse y caer en el engaño en su propio razonamiento. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, versículo 18, dice, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, oiga, ni una jota, ni una tilde, oiga, una tilde que es casi insignificante, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo no sé qué hacen los predicadores o dirigentes que dicen que la mayoría de leyes y aún la ley de Dios quedó abolida. Eso no funciona ya, no existe. Que el sábado era una ley del Antiguo Testamento, quedó abolido. Ahora es el domingo, el día de resurrección. Ahora guardamos el día que Roma instituyó, no el que la Biblia enseña. Yo no sé qué van a hacer con estos versículos cuando Jesús venga, porque eso lo está diciendo Él mismo. El que la hizo la está diciendo. No se le ocurra pensar. No piense. Apocalipsis 22, 18 y 19. Mira, Apocalipsis 22, 18 y 19. Y te insistimos en estos versículos porque la madre de todos los saberes es la repetición. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si la esperanza es que la gente no lo haga. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas en el libro. Y te voy a decir que con solo una plaga vas a perder la vida. Una será suficiente. Y asimismo, versículo 19, aquel que le quita las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Hermanos, esto no es negocio, esto es palabra de Dios. No se puede negociar esto, hermano y hermana. Si está escrito ahí, hermano, hay que obedecerlo. No permita que lo engañen. Esto es la palabra, así como está escrita. Y déjame decirte que Dios te va a poner a pensar en este momento en lo siguiente. Hermanos, la Biblia fue dejada por Dios para que usted la lea y la estudie. No para que la tenga ahí guardado, para que la lleve el domingo o el sábado, el lunes o el martes a la reunión. No, la Biblia es para leerla y para estudiarla. Para eso fue dejada la Biblia. Es el mapa para el ser humano. Te voy a hacer un análisis rapidito. Una persona que vive 50 años, digamos que logre llegar a 50 años de edad. Rebajémosle 20 años, niñez y parte de la juventud. Y vamos a sumarle 30 años donde la persona ya tiene una capacidad, una intelectualidad, ya para una madurez, para poder saber que tiene que estudiar la Biblia.
En 30 años una persona ha vivido 10.950 días, casi 11.000 días ha vivido en 50 años. En 30 años, no en 50, en 30. No, o sea, le estamos descontando 20 años que ha vivido para sí mismo, dentro de lo que es normal en la formación del ser humano, que es la etapa de la niñez y la juventud. Entonces, en esos 30 años hay 10.950 días. La Biblia tiene en el Antiguo Testamento 932 páginas, no hojas. La hoja es por delante y por detrás. Tiene 932 páginas el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 329 páginas. Esto nos da un total de 932 más 329 de 1.561 páginas. Ahora decimos que la persona en 30 años vive 10.950 días. Si esos 10.950 días le sumamos o hacemos una ecuación o operación de que el ser humano que vive casi 11.000 días tiene una Biblia que tiene 1.561 páginas y aplicáramos de que en esos 11.000 días nada más lee una página o la estudia, quiere decir que en esos 30 años ha leído y tal vez estudiado 7 veces la Biblia solito en su casa, sin contar lo que escuchó por radio, por televisión o en la iglesia. Ahora te hago la pregunta. En la edad que tienes, ¿cuánto has leído y estudiado la Biblia? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces? ¿Una completa? ¿2? ¿3? ¿Has llegado a las 7 veces desde este punto de vista? Hermano y hermana, tienes que preocuparte, porque ¿en qué has estado gastando el tiempo? ¿En lo más importante? ¿Cuánto de lo que has invertido en lo que has vivido diariamente, al final eso te va a decir, esto que estás haciendo te va a la salvación o la eternidad? Y mucho cuidado con aquellos que están buscando la salvación por obras, por lo que yo hago me van a dar la salvación. Tenga mucho cuidado, porque la salvación es por fe y por obras. La verdadera fe produce obras en el cristiano, y de esto han hablado mis hermanos en el ministerio. Yo no he abordado ese tema porque mi tema es la segunda venida de Cristo y la preparación dentro de lo que hay en este libro, Entonces hay una pregunta que tienes que hacerte. ¿Cuánto has estudiado y cuánto has leído sobre este libro sagrado? ¿Cuánto conoces y cuánto sabes? Y si no, tienes que pensar seriamente en que tienes que cambiar o mejorar el tiempo, saberlo usar en una forma diferente, para que si no lo estás estudiando, busca, o si no te gusta leerlo, donde te lo enseñen y te lo prediquen, pero en una forma correcta y exacta, sin quitarle y sin añadirle, tal y como está escrito. Y déjame decirte algo, siempre el ser humano como que tiene un sentido de que cuando está en algún lugar y le están diciendo algo, especialmente en asuntos religiosos, el ser humano siente, Dios puso ley en la conciencia donde el ser humano presiente de que eso no está bien, de que eso no parece que sea así. Y cuando esa voz te llama o te dice eso, es cuando tienes que prender todas las alarmas y decir, Señor, tengo que investigar, tengo que averiguar, no me voy a ir así para la casa. Y tristemente el ser humano se está dejando llevar sin saber lo que le están diciendo es verdad o es mentira, porque no ha estudiado. Y déjame decirte que en mi diario caminar, donde yo camino y me muevo, a las personas que les tengo confianza, les hago preguntas sencillas de la Biblia, o les dejo tarea, preguntas de kinder de iglesia. Y a la semana siguiente, a veces les doy un mes o les doy 2 meses, y le pregunto, amigo, amiga, fulano, aquella preguntita, y se quedan así. No hayan que responder. Algunos responden y se equivocan, pero casi nadie acierta en preguntas tan sencillas, porque no hay estudio, no hay tiempo para la Biblia. Y hermano y hermana, la Biblia fue dejada para estudiarla y se tiene que respetar así como está. Hemos venido hablando a través de lo que es la historia de la Biblia, y hemos iniciado o abordado cuál ha sido nuestra historia genealógica. O sea, nosotros tenemos
un matrimonio que fueron los primeros padres que Dios puso en este mundo, Adán y Eva. Si nosotros pudiéramos rastrear toda nuestra genealogía, finalmente llegaríamos a los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva. Eso lo enseña toda la Escritura. Entonces, hemos estado tratando de abordar cómo la Escritura nos enseña de dónde descendemos nosotros. Y la Biblia, en nuestros temas anteriores, hablamos de que hay dos simientes. En el libro de Génesis, el capítulo número 10, que es ya después de que pasa todo lo del diluvio, tú te encontrarás ahí que el capítulo 10 del libro de Génesis trata de darnos la información en el orden genealógico en que la familia de Noé se fue desarrollando y fue creciendo. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Para dónde cogieron? ¿Y cuántos pueblos nacieron a través de estos hijos? Y en el capítulo número 10 se va a establecer un árbol genealógico, donde de ahí vamos a ver nosotros cómo se ha venido desarrollando la existencia de la humanidad a través de los tiempos, a partir de que Noé y su familia fueron los únicos habitantes que quedaron después del diluvio. Lo registra la Escritura. Cuando alguna persona se pone a pensar o a enseñar que después de Noé habían más familias o había más habitación en el mundo o una transformación en algún animal o algo, hermano, esa persona está violentando ese principio, esa organización está violentando el principio. La Biblia enseña que después del diluvio la única familia que quedó fue la familia de Noé, su esposa, sus hijos y sus hijas. Los matrimonios que quedaron ahí fueron los que bajaron del arca, y de ahí dice, viene la descendencia. ¿Y por qué se tiene que respetar esto? Porque este orden nos va a llevar hasta la genealogía que llegaría a ser la que traería al Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Por lo tanto, es importante y necesario que nosotros veamos estos datos genealógicos para que nos demos cuenta cómo se han desarrollado las generaciones a partir del diluvio. Y el versículo número 1 de capítulo 10 del libro de Génesis dice como título: los descendientes de los hijos de Noé. Eso lo puedes corroborar también en un libro que son crónicas, de hecho que son crónicas históricas de datos, fechas y genealogías, como es en Primera de Crónicas, el capítulo número 1, los versículos del 5 al 23. Vamos a leer en Génesis 10:1 lo siguiente. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos e hijas después del diluvio. Y viene ahí la lista de los 3 hijos de Noé. Viene un orden cronológico donde se menciona en todo el capítulo 10 los que nacieron. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos para seguir desarrollando ese tema tan importante como es las dos simientes o los dos grupos que vienen desde Adán y Eva después del diluvio y van hasta nuestros días. Continúe en sintonía. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cáuseme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro,
y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, venda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de basílica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Muy bien, quisiéramos continuar con el tema que estamos desarrollando a través de la historia y mencionarte que cada vez que salgas a algún lugar, especialmente cuando te montas a un vehículo, ya sea por tierra, por mar o por aire, siempre encomiéndate al Creador de todo corazón, porque ahora estamos viendo un tiempo donde usted no sabe cuántos suben a un vehículo, a un medio de transporte y no llegan. Si pudiéramos unir todas las desgracias en tierra, mar y aire, te sorprendías de la cantidad de personas que mueren diariamente en el planeta. Sin embargo, déjame decirte, muchas de esas personas elevan o piden protección al Creador y las desgracias siguen pasando. Entonces, te hago la pregunta, y Dios, bueno, es parte del pecado de la forma en que estamos viviendo en este planeta, pero lo importante es que si ese día llega, estés preparado, estés listo. Por eso es la urgencia de que te involucres en las cosas espirituales. Pues estamos hablando que en el libro de Génesis, el capítulo 10, nos menciona a todos los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Déjame decirte que en la lista Jafet tuvo 7 hijos, Can tuvo 4 hijos y Sem tuvo 4 hijos también. Ahí van todos los descendientes. Pero hay un dato que sí no quisiera pasar por alto, porque vamos en orden con la historia de esto. Es el capítulo 9 de Génesis, el versículo 18. Dice Génesis 9:18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Nota que aquí hay como la introducción o la observación de uno de los hijos de ellos, Canaán, el hijo de Can. Vea qué interesante. No se menciona ningún hijo de Sem, ni de Jafet, ni de los que tuvo Can, que fueron 4. Note que se hace como una observación donde aquí dice que Can es el padre de Canaán. Sale como en relieve este muchacho Canaán, porque ya vamos a ver. Estos 3 hijos son los hijos de Noé. De ellos fue llena toda la tierra. Aquí tienes que tener bien claro. Los hijos de Noé fueron los que poblaron toda la tierra a partir del diluvio. Eso tiene que estar bien claro en tu vida. Nosotros descendemos de este linaje de Noé y de su familia. Pero dice el versículo 20, después comenzó Noé a labrar tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó, estaba descubierto en medio de la tienda. Mira, yo leo esto porque está en la Biblia y Dios lo dejó ahí, porque dice que Dios lo dejó para que nosotros veamos lo que hicieron, para que nosotros no hagamos eso. Pero ¿cómo puedo acomodar yo en mi mente que un hombre que predicó 120 años, pregonero de justicia, un hombre que era de confianza para el Creador, después de todo lo que pasó, viene, planta una viña, trabajó bien, hace vino y se emborracha y se embriaga? ¿Tú puedes explicarme esto? Yo lo que sí te puedo decir, que ahí se aplica lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10. Dice, mire
que el que esté firme, que no caiga. Esto, hermano, hasta que usted no vaya a la sepultura, no está seguro. Todos los días, hasta el último día de su existencia, es una lucha constante. No podemos descuidarnos. Porque hay un enemigo del que hablamos poco y no me gusta hablar, que tarde o temprano no se va a cansar y va a seguir tratando de hacernos caer tarde o temprano. Entonces Noé aquí cayó, se equivocó, pecó. Y vea la consecuencia de lo que Noé hizo, vea lo que trajo para sus hijos, especialmente para un hijo. Todo lo que un padre de familia haga, un líder de iglesia, un gobernante, repercutirá para bien o para mal tarde o temprano, y muchas veces son inmediatas las consecuencias. Por eso la necesidad de la urgencia de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y vivir una verdad en toda su totalidad en nuestra vida física, espiritualmente, para que no cometamos errores. Pedro dice, cuando hacemos las cosas como Dios manda, no caeremos jamás. Eso lo enseña la Biblia. Esa es la parte que no nos gusta que se nos diga, pero es la realidad. Porque el ser humano es imagen divina, fue hecho para andar en buenas obras, en lo correcto. Noé tristemente aquí dice la escritura que se embriagó y se descubrió. De ahí sí, qué duro esto. En el versículo 22, y Can, padre de Canaán, nuevamente mencionan al hijo de Can, a Canaán. ¿Por qué lo estarán mencionando? Ahorita vas a ver por qué. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y estos muchachos entraron caminando de espalda para no ver la desnudez de su padre. Can no solo lo vio, sino que fue y lo dijo a los hermanos, en lugar de taparlo y guardarlo en silencio, lo publicó. Vea por dónde, como decimos los ticos, vea por dónde viene la procesión y vea las consecuencias, ya las vamos a ver. Y despertó Noé su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién fue el culpable, Noé o el hijo? Bueno, los dos. Es como un adulterio. Alguien inicia, pero si el otro cede, los dos serán culpables. O sea, no era el mayor responsable, pero era lo que hace con su hijo, ¿verdad? Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos. Y dijo más, bendito sea por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Note que aquí se va directamente, y aquí va aclarando la escritura. O sea, no estoy dirigiéndome directamente, dice, a Canaán el padre, sino a su hijo. ¿Saben por qué, hermano y hermana? Porque cuando somos padres y tenemos hijos, no nos gusta que nos toquen a nuestros hijos. Nos duele más que a nosotros mismos. Hace poco vi un video donde un cervatillo, un tipo venado, se mete en un lago y la madre, la venada o el cervatillo, no sé, no me fijé qué animal es, ve que viene un cocodrilo gigante a comerse al hijo de ella. Y esta madre se mete y se atraviesa en medio de los dos. Y sabe que no puede defenderse ante el cocodrilo. Es un video real. Y finalmente el cocodrilo se come a la mamá. Y el hijo logra escapar. Entonces Dios se va directamente a Can, pero va directamente hacia su hijo para que le duela más por lo que ha hecho. Para que vea la consecuencia. No solo él como padre recibe el castigo, porque dice que ya las promesas y las bendiciones quedarían fuera. Ellos llegarían a ser siervos de los otros dos hermanos, ya no serían cabezas, serían cola. Entonces se menciona aquí el castigo sobre esto. Y además de esto, déjame decirte algo muy importante. La historia no registra que para repoblar la tierra, de la cual el diluvio había barrido toda corrupción moral, Dios había preservado una sola familia, la casa de Noé, a quien Dios había manifestado. Eso está en Génesis 7:1.
Dice, sin embargo, entre los 3 hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se ha visto en el mundo antidiluviano. Y aquí yo quiero detenerme en lo siguiente, especialmente los que somos padres y madres de familia. ¿Quién se casa para tener un hijo drogadicto? ¿O un hijo asesino? ¿O un sinvergüenza? ¿O un homosexual? ¿O una lesbiana? Y pudiera mencionar a un borracho, una borracha, un fumador empedernido, una fumadora empedernida, que ahora está lleno el planeta de ese tipo de gente. Nadie. Dentro del deterioro de nuestros antepasados, nosotros ya en esta época nacimos casi en una generación totalmente deteriorada física, espiritual y mentalmente, donde ya los principios eternos que gobernaban a los seres humanos se han casi salido o extinguido casi del ser humano. Por eso estás entendiendo por qué los predicadores estamos abocados, aligerando, tocando la trompeta, buscando el corazón directo y la mente de la persona, para ver si se vuelve a reactivar, si se vuelve a despertar la conciencia y se da cuenta en lo que está involucrado, en lo que está metido y lo que le espera al final. Porque hemos estado insistiendo, de Adán al diluvio hay 556 años, 1556 años de pecado. De el diluvio a Abraham, en esta transición de Noé y de sus hijos para llegar a Abraham hay 450 años. Entonces, si agregamos 450 años a 1556, son 2016 años de pecado. ¿Y cuántos tipos de pecado, de aberraciones, desobediencias, de herejías y de todo lo que el ser humano puede planificar? Porque dice la Biblia en Génesis 6 que cuando Dios decidió mandar el diluvio, la tierra se había corrompido. Esa palabra hemos explicado, y si no, búscala en el diccionario y analiza bien lo que significa la palabra corrompido. Y si quieres entenderlo más claro, te lo voy a decir así: qué feo es cuando una persona le dice a otro, usted es un corrompido. Qué palabra más gruesa, más tosca, más dura. Entonces, aquí la historia nos está registrando a nosotros que en 2000 años el ser humano estaba totalmente ya deteriorado. Entonces ya venían en la sangre de Noé, de su esposa, habían creado hijos que venían ya arrastrando esa inclinación hacia lo malo y hacia lo perverso. Y entonces de ahí se definen las 3 razas, pero estamos tratando de buscar las 2 simientes. ¿Cuáles son esas 2 simientes? Sigue escuchando. En Sem, Can y Jafet, quienes habían de ser los fundadores del linaje humano, se pudo prever el carácter de sus descendientes. Ahí están hablando Sem, Can y Jafet, no están hablando de Canaán, el hijo de Can. Hablando por inspiración divina, Noé predijo la historia de las 3 grandes razas que habían de proceder de estos padres de la humanidad, Sem, Can y Jafet. Al hablar de los descendientes de Can, refiriéndose al hijo más que al padre, ¿notan? Dios se refirió más, Noé se refirió por inspiración divina más al hijo que al padre. Y manifestó lo siguiente: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Génesis 9:25. Esta era la 3ª vez en que la tierra había sido maldita. Maldito sea Canaán. En aquel tiempo, una maldición de un cabeza de familia era una desgracia en la existencia y mucho menos se podía esperar la eternidad. Porque era un legado, una autoridad que Dios había establecido sobre el cabeza de familia. Sigue diciendo, el monstruoso crimen. Oiga, el monstruoso crimen. Yo no sé si alguna vez te habían dicho que esto fue un monstruoso crimen. Hay gente que lo lee y siguen como si nada. Ver la desnudez de su padre. Oiga, esto la historia dice que el monstruoso crimen de Can demostró que hacía mucho que la reverencia filial, la reverencia entre la familia, había desaparecido de su alma y reveló su impiedad y la forma tan vil de su carácter. O sea, este muchacho era una desgracia en la familia de Noé. Yo no sé,
yo pudiera visualizarlo, puedo especular, la Biblia no me da autoridad, pero esto lo pienso yo. Al rato fue que lo montaron casi a la fuerza en el arca. Ahí iba empujado, a brincos y a golpes, yo no sé, pero dice que ya él traía esta maldad en su carácter. Estas perversas características de Can se perpetuaron en su hijo Canaán y su posteridad, cuya continua culpabilidad atrajo sobre ellos los juicios de Dios. Atrajo sobre ellos los juicios de Dios. Y yo quiero leerte nada más, es que es tanto que hay que decir sobre esto. En el libro de Levítico, el capítulo número 20, Levítico capítulo número 20, mira lo que dice el versículo número 11. Vea lo que dice la Biblia. Por eso ahora tú vas entendiendo por qué es que a los predicadores les interesa que ustedes echen el Antiguo Testamento. Capítulo 20 de Levítico, versículo 11. Sí, dice cualquiera, es palabra de Dios, que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre, descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y hay muchos versículos en que Dios no permitía que un ser humano viera la desnudez de otro ser humano. Y yo te hago la pregunta ahora, ¿qué no ves en medios sociales, en medios de comunicación? Y si pudiéramos descubrir todo lo que una persona ve en secreto en su vida personal y privada, la Biblia condena estas cosas. Y la Biblia es bien clara. Entonces dice que por eso llama que es un monstruoso crimen, porque Dios no da autorización en la Escritura para que usted vea a la mujer de su prójimo, o a la vecina, o a la que se quiere mostrar. Sin embargo, el mundo está como está porque se ha desubicado terriblemente y han dejado la Escritura de lado. No se enseña la Biblia como tiene que ser. Y aún muchos de los que dicen ser ministros, vemos a sus cónyuges y a sus esposas en plataformas que son mundanas y que se visten de una forma indecorosa, indecente, irrespetuosa, sin recato y sin pudor. Y si no, yo le invito para que usted busque esas palabras en el diccionario. Y si no, muy sencillo, vea muchas veces de las mujeres que se dicen cristianas, las ves en una iglesia y que lucha porque profanan el templo con la vestimenta. Y si se las encuentra entre semana, usted se queda asustado. Y si van a un lugar donde hay piscinas y todo, imagínense el resto. ¿Por qué? Porque las iglesias son tibias, todas las iglesias, no hay una sola, se han vuelto tibias y mediocres. Los líderes no son ejemplo en esto. Por eso el mundo está como está. Y por eso hay tanto pecado en el planeta. Esa es la realidad. Nos sigue diciendo este comentario sobre estos tres grandes padres de la humanidad. Insisto, para que puedas interesarte en esto. Para que seas uno de los tantos que están estudiando y leyendo la Escritura para ver cuál es la posición actual que debes de ocupar en este trance, en esta época de la humanidad, en este tramo de la humanidad. La posteridad de Canaán, dice, bajó hasta las más formas degradantes del paganismo, o sea, el hijo de Canaán. Dice, a pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. ¿Sí? Dios dio un periodo de tiempo. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Set y de Sem y de Jafet. La profecía de Noé no fue una denuncia arbitraria y airada ni una declaración de favoritismo. Ahí no hubo favoritismo de Noé. No fijó el carácter ni el destino de sus hijos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que escogieron individualmente. Les dijo, si usted escoge esto, le va a pasar esto. Fue una expresión del propósito de Dios hacia ellos
y hacia su posteridad en vista de su propio carácter y conducta. Generalmente, oiga, para usted y para mí, los niños heredan la disposición y la tendencia de sus padres. ¿Qué es lo que heredan los niños? La disposición y las tendencias de sus padres. Padre mundano, padre desobediente, padre mediocre, padre no espiritual, eso es lo que va a hacer sus hijos. Gracias a Dios que hay excepciones, pero la gran mayoría se cumple así porque Dios no miente. Sigue diciendo, así la vileza y la irreverencia de Can se produjeron en su posteridad y atrajeron maldición sobre muchas generaciones. Y dice Eclesiastés 9:18, un pecador, uno destruye mucho bien. Imagínense cómo está el planeta con 7,000 millones de seres humanos y hay más de 3,000 o 4,000 o 5,000 millones, no hay 6,000 de seres humanos que no han aceptado a Cristo en su vida. Imagínense cuánto ha aplazado Dios los castigos divinos sobre este planeta ante tal situación. Dice la historia, durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se fueron multiplicando, mira lo que apareció esta palabrita, la apostasía hacia Dios no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador rechazaron las restricciones de su ley. Tenían por constante molestia la enseñanza y el ejemplo de sus piadosos compañeros, dos simientes, una fiel a Dios y otra desobediente, desechando su ley y ese tipo de amistades. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban verdaderamente a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atrajeron la hermosura, ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura decidieron establecerse. Dios les dijo, establezcanse y habiten todo el planeta, toda la tierra. Y esta gente decidió una llanura y decidieron edificar algo. Ese algo lo vamos a hablar en el próximo programa. Pero déjame decirte, la apostasía ha venido a través de todos los tiempos. Y cuando tú te separas y no quieres estar con la gente que está enseñando la verdad, eres de la simiente de Can y de Canaán. En esto no hay negocio, en esto, hermana o hermana. O estás aquí o estás allá, no hay término medio. Tenemos que estar con las personas que viven y predican la verdad en su totalidad. No elijas a los mediocres, a los mundanos, a los que les gusta disfrutar el mundo y los placeres que el mundo ofrece, a los que te hablan totalmente siempre de deportes, de pasiones, de actividades, de fiestas, de todo lo que el mundo ofrece, porque esto, hermano y hermana, se va a terminar y un día vas a tener que estar delante del gran tribunal, del trono blanco, y ahí no hay para atrás, como el avión no va a haber para atrás. Ahí ya, hasta ahí se terminó. Que Dios te bendiga y te ayude y puedas incorporarte a este ministerio en tu vida. No con nosotros, en Cuatro Paredes o en Reiki Costa Rica, si lo haces bien, pero donde estés, que seas un verdadero hijo de Dios, de la descendencia de Sem y de Jafet, no de Can y de Canaán. Cuídate mucho, trata de estar siempre a tiempo en tu casa. Somos el remanente adventista. Dios te bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey.
venció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria.